Ahora sí. Buenos días, tardes o noches, ingeniera. Yo soy Ángel Mosquera, líder del grupo cuyo proyecto Aula tiene como tema tipos de riesgos eléctricos por el paso de corriente en el cuerpo humano. Nuestro proyecto se basa en el estudio y el análisis de sistemas alternos y continuos en hogares. Por ejemplo, sistemas alternos vendría a ser la corriente que está, de la cual nuestras casas se alimenta a través del sistema público. El, el sistema directo vendrían a ser simplemente baterías, las comunes que se utilizan para los controles, para controles, baterías de 9 voltios como las cuadraditas, y por ende también baterías de 12 voltios que son más grandes, con mayor amperaje como las de auto. ¿Ya? En todos estos escenarios, el riesgo eléctrico está presente en cualquiera de estas tareas, ¿no? Siempre y cuando estas impliquen la manipulación del sistema eléctrico en sí, ya puede ser por un mantenimiento del mismo sistema eléctrico, por algún cortocircuito, o cualquier otra operación de mantenimiento del sistema eléctrico, ¿no? También puede darse a lo que el momento de reparación de artefactos que se alimenten de energía eléctrica. Los riesgos más comunes que se suelen presentar dentro de los accidentes por paso del corriente por el cuerpo vendría a ser lo que es la electrofusión, que básicamente es el paso de circulación de carga llevada por la corriente eléctrica a través del cuerpo. Otro de estos sería, y a partir de esto, según la cantidad de voltaje, el amperaje, la frecuencia, el tiempo que uno se mantenga dentro de este escenario, nos pueden tener diferentes consecuencias. Como por ejemplo, quemaduras de primero, segundo, tercer grado, ya esto depende de, de los factores anteriormente mencionados, ¿no? Otro escenario que se puede dar a través del sistema, a través de accidentes por el paso de la corriente, podría ser como caídas o golpes a consecuencia de choques eléctricos, ya sea por estar dándole mantenimiento a una línea eléctrica que está elevada y estamos utilizando una escalera para hacer el mantenimiento. Generalmente estos los hacen los trabajadores del sistema de alumbrado público, del sistema eléctrico público, ¿no? Pero hay personas que se arriesgan y ha pasado. Hay casos en que han muerto por caídas, no netamente por el paso de corriente de esto, pero esto vendría a ser un efecto colateral del paso de la corriente a través del cuerpo. Entonces, nosotros pues tenemos que analizar qué efectos tiene la electricidad sobre el cuerpo humano para ocasionar estas reacciones, ¿no? Bueno, cuando una persona se pone en contacto con una diferencia de potencial, esta, dependiendo de los factores, del factor humano, y que ya lo vamos a ver más adelante, la corriente eléctrica atravesará el cuerpo humano. ¿Ya? Lo primero que se va a encontrar la corriente, la electricidad al momento de hacer contacto con el cuerpo humano es la piel. Ya, este sería el primer órgano que haría contacto con la electricidad y el que se lleva la mayor parte de lesiones. ¿Ya? Si el tiempo de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica se prolonga medianamente, podemos nosotros eh, afectar lo que son los músculos, ya que estos se contraen por la frecuencia en lo que es corriente alterna y en lo que es corriente directa a grandes amperajes. eh, los músculos no se contraen, sino que directamente entran en shock y dejan de funcionar, ¿no? Ahora, la frecuencia es un problema grave a través del paso de la corriente alterna con el corazón. Es decir, el corazón tiene su propia frecuencia de palpitación, pero al agregarle lo que es la corriente eléctrica, las frecuencias en la corriente alterna suelen ser lo suficientemente altas como para paralizarlo o crear un, un sobrepálpito, por decir así. Es decir, que se acelere y ya ambos casos, ambos escenarios son perjudiciales para el cuerpo humano. Luego de esto, inmediatamente la corriente eléctrica afecta al sistema nervioso. Los impulsos eléctricos en sí que lleva el sistema nervioso se ven afectados por los impulsos eléctricos externos de la fuente a la que el cuerpo humano se esté exponiendo. Ahora, nosotros hemos analizado, ¿no?, los factores que inciden dentro del cuerpo humano. Cada factor está involucrado con los factores los que le siguen, pero cada uno provoca un efecto distinto, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo humano puede comportarse como un conductor o un semiconductor, dependiendo los factores que voy a nombrar. Por ejemplo, tenemos lo que es la intensidad. La intensidad de la corriente vendría a ser la corriente misma en sí, es decir, cuánto amperaje lleva esa corriente.
En sistemas alternos, la intensidad de corriente puede dañar con tan solo pocos, con decir miliamperios puede causar mucho daño, pero esto está anidado a lo que sería la frecuencia de corriente. ¿Ya? Intensidad. Luego, como lo acabo de decir, la frecuencia de corriente está en lo que son sistemas alternos, por decir que la corriente no viene directamente como una línea de carga, sino como una oscilación, ya sea sinusoidal o del coseno, y estas tienen sus altas y sus bajas, entonces tiene una frecuencia de mayor potencial y por un momento será de menor potencial. Entonces, esto es lo que estaba mencionando antes con lo de los músculos que puede contraerse y también afecta lo del corazón. Otro factor más que incide en lo que es la corriente es la resistencia corporal. El órgano que en nuestro cuerpo funciona como una resistencia, podría decirse como un tipo de escudo, vendría a ser la piel, que es el primer órgano que entra en contacto con el cuerpo. Por esta razón, tal como un foco se quema al ponerle demasiada corriente, intensidad de corriente, nuestra piel también sufre quemaduras cuando la corriente es lo suficientemente alta. También tenemos la tensión. Ya, sabemos que la tensión, a mayor tensión, tenemos menor intensidad de corriente. Sin embargo, si la tensión en en un sistema alterno es muy baja, pero con una frecuencia muy alta, esta afecta gravemente al cuerpo humano. Mis compañeros más adelante van a explicar cómo se da esto. Y por último factor, tenemos el tiempo de contacto, ¿no? La mayoría de las personas hemos tenido choques eléctricos accidentales en nuestros hogares, ¿no? Pero hemos salido ilesos de esto porque el tiempo de contacto ha sido muy corto. Sin embargo, ha habido otros casos donde las personas han fallecido debido a que el tiempo de contacto se ha prolongado, es decir, que si nosotros llegásemos a tocar una línea de contacto, digamos que este cable es una línea de contacto positiva, ¿no? Con corriente alterna. Si nosotros tocamos esto mientras estamos descalzos y lo hacemos con la mano así, al momento de la corriente pasar por nosotros, hará que los músculos se contraigan y nuestra mano se cierre. Debido a eso, la corriente es tan fuerte que no nos permite despegarnos del cable. Entonces no podemos abrir la mano, por lo tanto el tiempo de que la corriente pasa a través de nuestro cuerpo se prolonga, por lo tanto va a quemar nuestra piel y más adelante los órganos del cuerpo. A continuación, mis compañeros van a explicar cada uno por uno los factores que inciden en el paso de la corriente por el cuerpo humano. Los efectos que causa la corriente en el cuerpo humano, haciendo referencia más que todo al factor tiempo, ¿no? Este estudio, hay que recalcarlo, está basado en las normas de IS 604/79. Para hacer una breve introducción, la corriente eléctrica forma parte de nuestra vida diaria. Estamos rodeados de artefactos y equipos que funcionan con energía eléctrica y facilitan nuestra vida, para lo cual lo hace indispensable. Sin embargo, además de todas las ventajas y servicios que nos ofrece la electricidad, también entraña severos riesgos para nuestra salud. Si no tenemos los cuidados elementales cuando usamos los artefactos eléctricos o los manipulamos en las instalaciones, ¿no? Los factores más importantes a tomar en cuenta son tanto el tiempo de exposición, que en conjunto con la intensidad a través de nuestro cuerpo lograrán tener graves secuelas, ya que el cuerpo es un conductor. Recordemos que el cerebro tiene un 73% de agua, los pulmones un 83%, como lo muestra la figura, el corazón un 73%, el hígado el 71%, los riñones el 79%. La piel 64%, los huesos 31%, los músculos 79% y la sangre 79%. Hago esta referencia porque todo esto en conjunto es lo que si no se toma en cuenta permitirá las consecuencias que a continuación voy a mencionar, ¿no? Haciendo referencia al tiempo de contacto, este factor condiciona la gravedad de las consecuencias del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano.
Junto con el valor de la intensidad y el recorrido de la misma a través del individuo, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo tiene aproximadamente un 75% de agua, lo que transforma en un buen conductor de la electricidad, dando paso a un choque eléctrico. Los factores importantes a tener en cuenta es el tiempo de exposición, la intensidad y el conductor. Haciendo referencia al tiempo de contacto, este factor condiciona la gravedad de las consecuencias del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Junto con el valor de la intensidad y el recorrido de la misma a través del individuo, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo tiene aproximadamente un 75% de agua, esto permite que se transforme en un buen conductor de la electricidad, dando paso a un choque eléctrico. ¿Qué tenemos nosotros como conocimiento de un choque eléctrico? Este es el efecto que produce el paso de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. La circulación de la corriente puede provocar desde un leve hormigueo hasta disfunciones circulatorias y respiratorias, capaces de causar la muerte. Hay que hacer énfasis en esta parte. Si se produce la muerte de la... Buenas tardes, soy Doménica Tumbaco y voy a exponer acerca de uno de los temas que intervienen en el riesgo eléctrico, que es la resistencia corporal. La resistencia eléctrica del cuerpo humano depende de múltiples factores, por lo que su valor se puede considerar en cierto grado aleatorio. Durante el flujo de corriente, nuestro cuerpo actúa como una resistencia. El valor en ohmios de su resistencia depende de varios factores. Entre ellos se encuentran la edad y la contextura física. Debido a esto, el valor varía según la diferencia de potencial o tensión. Para el organismo humano y como base de cálculo se pueden considerar los siguientes valores. El valor máximo se lo considera de 3000 ohmios, el valor medio de 1000 a 2000 ohmios y el valor mínimo de 500 ohmios. Basado en estos valores aplicamos la ley de Ohm que podemos visualizar en la figura y podemos ver aproximadamente cuánta corriente estaría circulando cuando yo toco, por ejemplo, una soldadura o sufro una descarga eléctrica. Si, por ejemplo, quiero averiguar la corriente por el paso del cuerpo humano, divido el potencial eléctrico sobre la resistencia. Consideramos el valor medio de 220 volts dividido para 2000 ohmios, que esto daría como resultado 0.11 amperios que van a circular si nosotros tenemos una descarga. En la primera imagen podemos visualizar una de las lesiones que causa la corriente eléctrica, que puede ser un paro cardíaco. En la segunda imagen podemos visualizar que existe una destrucción de músculos, nervios y tejidos por la corriente que atravesó su mano. En la tercera figura podemos visualizar una quemadura térmica por el contacto con la fuente eléctrica y por último una lesión después del contacto con la electricidad. Nuestro cerebro para comandar todo el cuerpo humano utiliza impulsos eléctricos. Cuando nosotros nos vemos expuestos a una fuente externa de electricidad, lo que hacemos es alterar, es decir, interrumpimos la función del cerebro y los órganos dejan de funcionar. Y como vimos en el video, también deja de funcionar al corazón, llegando a producir la muerte, que es cuando la corriente pasa a través del corazón. Es decir, si nosotros llegamos a tocar un elemento que tenga voltaje con una mano y un elemento metálico con la otra mano, ahí va a pasar una corriente a través de nuestro organismo y fácilmente puede provocarnos una falla cardíaca, y en este caso no se requiere más de 60, 70 o 80 miliamperios de corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz, que es la que está en un domicilio. Recordando que inclusive existen electrodomésticos en nuestra casa que consumen 1000 miliamperios o más. Los cargadores cuentan con 2000 miliamperios y es muy fácil que podamos nosotros sucumbir ante la corriente eléctrica. Pero para sufrir una descarga también se necesita suficiente voltaje. Por ejemplo, si tiene un voltaje pequeño de 5 volts, realmente no ocasiona que fluya una corriente a través del cuerpo. Y si viene acompañada, por ejemplo, de 120 volts, 220 o 440 o más, ya provoca una gran cantidad de problemas en nuestro organismo. Pero el daño también depende de varios factores que los dije anteriormente, que puede ser la edad, la contextura física, o que si traemos las manos mojadas, dependiendo también del calzado
en el que utilicemos en ese momento y por eso no se recomienda conectar aparatos eléctricos sin calzado, ya que es más probable que suframos una descarga eléctrica. La lección eléctrica puede ser causada, por ejemplo, contacto accidental con los tomacorrientes, cables eléctricos o partes expuestas de cables o aparatos eléctricos. En la segunda imagen podemos ver que ocasionalmente sufrimos un accidente por chispas de arcos eléctricos provenientes de líneas de alto voltaje. También puede ser por armas eléctricas como un taser, y también que los niños pequeños muerden o manipulan un cable eléctrico o insertan objetos en un tomacorriente, que esto suele ser muy común. Los jóvenes tienen una contextura más pequeña, tienen una menor resistencia y por eso siempre cuando se electrocutan reciben más daño que una persona adulta. Corren más peligro porque al tener una resistencia más pequeña, ellos reciben una corriente mayor. Y aquí hay que tomar en cuenta un factor que nombré en el principio, de que era su edad y su contextura física. Por eso los niños cuando se electrocutan es más probable de que fallezcan. Gracias. Buenas, mi nombre es Steven Vargas Sánchez y el tema a tratar son los tipos de riesgo eléctrico por el paso de la corriente en el cuerpo humano, el cual a mí me tocó definir la intensidad. Uno de los factores que influyen dentro de los accidentes es la intensidad de la corriente eléctrica. Para conocer lo que ésta provoca al paso del cuerpo humano, primero tenemos que definir qué es la intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica es la cantidad de la carga contenida en la corriente que pasa entre dos puntos con diferentes potenciales, es decir, una medida de la cantidad de corriente. Esta suele ser el determinante de la gravedad dentro de una lección dado un accidente. Cuanto mayor sea esta intensidad, más graves van a ser las consecuencias. Esto significa que lo mortal es la intensidad, más no el voltaje. También hay que tomar en cuenta el paso de la corriente por el cuerpo humano. Dependiendo de esto se establecerá cuál de todos los organismos tendrá una lesión. Es de conocimiento básico que se comienza por una zona de contacto. Esta puede ser cualquier extremidad de nuestro cuerpo, tales como manos, pies, cabeza o cualquier otra zona de nuestro cuerpo que esté en contacto con la piel directa. A su vez, esta sale por otra parte, por otra extremidad, ya sea manos, pies, asimismo cabeza, o que esté en contacto con tierra o que tenga masa en tierra. Pero dentro de todos estos recorridos, uno de los más perjudiciales suele ser cuando pasa por el corazón, debido a que esto puede ocasionar una fibrilación, un cambio de ritmo cardíaco, por lo cual va a afectar a otros sistemas dentro del cuerpo humano. Los daños que esta ocasiona por el paso de la corriente, yendo de menor a mayor intensidad, son cosquilleos, tendinización o contracciones musculares, y lo antes mencionado que son fibrilaciones ventriculares y puede causar hasta la muerte. Lo primordial para prevenir estos accidentes es no entrar en contacto o no estar cerca de una zona donde haya un flujo de corriente sin alguna protección, ya que el mayor de los escenarios es por manipular circuitos eléctricos con una protección. Ya esta puede ser guantes, que este es el principal aislante dentro de todas las categorías y tipos que habría que ser de un material que haga oposición a un flujo de corriente eléctrica, tales como es la goma, el látex o incluso cuero sintético o cuero normal, como estos aquí. O también puede ser un estilo más profesional que serían los guantes dieléctricos. Además de un kit de herramientas que puede contener destornilladores para una mayor precisión y alicates. Alicates o pinzas. Esto para tener una mayor precisión a la hora de manipular un material, ya sean como cables o tomacorrientes, ya que el propósito de esto es manipular sin que se produzca un accidente
Y estas herramientas están pensadas para realizar todo este tipo de funciones. Gracias. Uno de los factores que inciden en el riesgo eléctrico es la frecuencia de la corriente. La frecuencia de la corriente no es otra cosa que la velocidad en que la corriente cambia de sentido por segundo. Cuando una persona se electrocuta, esta recibe una descarga eléctrica, pues puede ocasionar daños muy severos en el que se ve involucrada la frecuencia de la corriente. Puede hacer que los músculos se contraigan, ocasionando una muerte por asfixia. Se comprimen los pulmones, deteniendo la respiración. También puede producir una acción paralizante al corazón. Por ser un gran músculo, se puede contraer y puede ocasionar una fibrilación ventricular o, en peores casos, un paro cardíaco que ocasiona la muerte. Existen dos tipos de corriente, la corriente directa y alterna. En la corriente directa la frecuencia es de cero, por lo que es menos peligrosa. En la corriente alterna, esta frecuencia está determinada como va cambiando en el tiempo la señal, y dependiendo del país puede ser de 50 a 60 Hz. Los aparatos domésticos en Ecuador se usan con un voltaje de 120 a 127 y con una frecuencia de 60 Hz. En casos especiales como artefactos en el que se utilizan 220, como aires acondicionados, calefactores, calefones y secadoras de ropa eléctrica, con una frecuencia de 50 Hz. Es necesario tomar todas las precauciones adecuadas al momento de manipular el sistema eléctrico en nuestro hogar, pues ya que esto debe hacerlo un experto en el área eléctrica y no una persona que desconozca del tema, pues por desconocimiento muchas veces pueden ocasionarse lesiones irreparables. Por ello es recomendable también un sistema de puesta a tierra. Esto hace que el conductor que circula la corriente no deseada se vaya a la tierra. Puede salvar la integridad física de las personas y por ende también ayudará a que tus artefactos no sufran daños. Los instrumentos que podemos utilizar para prevenir posibles riesgos eléctricos, como lo mencionamos en el proyecto, entre ellos están el multímetro y los guantes dieléctricos. El voltímetro es un instrumento capaz de medir directamente magnitudes eléctricas activas. Las mediciones pueden hacerse para corriente alterna o corriente directa. Puedes saber si un artefacto está dañado, si el circuito está cerrado, pues así puedes prevenir posibles daños. En los guantes dieléctricos son adecuados para un trabajo en el que tengas contacto con líneas energizadas de 50 voltios. Se les debe hacer una inspección visual antes de usarse, ya que pueden tener posibles perforaciones, desgarres o cortes. A continuación, nombraré algunas recomendaciones. La primera recomendación es no tocar directamente a la persona y por el contrario, desconectar todas las fuentes de poder o bajar los breques como se conoce habitualmente, para evitar que otras personas se vean afectadas también por el choque eléctrico. Luego sí se puede auxiliar a la persona. La víctima de la electrocución puede presentar dos efectos graves. La tetanización, que es cuando la piel sufre una contracción muscular y no puede soltar el conductor por donde viaja la corriente. Y la segunda es la fibrilación ventricular, que es cuando la corriente llega al corazón. También otras recomendaciones sería no conectar aparatos que se hayan mojado. Muchas veces solemos conectar algún celular o algún dispositivo, a las computadoras o cualquier aparato electrónico mojado, y eso es algo muy grave. También procurar no usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzos, aun cuando el suelo esté seco. No tener estufas eléctricas, tomas de corrientes, ni otros aparatos eléctricos al alcance de la mano en el cuarto de baño. No conectar muchos cables a la misma toma de corriente eléctrica y también evitar que los niños manipulen estas corrientes. Gracias.